Charlemos de Vos. Nació el 20 de mayo de 1944 en Morse, provincia de Buenos Aires, hijo de Delfa Virginia Colombo y el Bebe Dolina. Es el papá de Martín y Alejandro. Escritor, músico, compositor, humorista. Podremos confirmar incluso si considera una presentación como filósofo, pero mientras tanto diremos que es un aficionado a la disciplina. Múltiples estudios en letras e historia. Con sus libros ha dejado huella y continúa haciéndolo. Una literatura que es compleja pero que permite utilizar las narrativas como un evento tragicómico o de forma artesanal y virtuosa. Tiene un gran número de obras escritas. Es conductor de radio y televisión. Su programa La venganza será terrible es un clásico ineludible en los medios de comunicación rioplatense y por su llegada al público uruguayo fue denominado visitante ilustre de Montevideo. Hoy lo disfrutamos en El Espectador y en Del Sol en la medianoche. Es un enorme placer para nosotros recibir hoy en Abran Cancha a Alejandro Dolina Colombo. Alejandro, bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme y por recordar mi segundo apellido. Es un modo de recordar también a la madre de uno, ¿no? Quiero ir a tu infancia, lo que vos denominaste como tu primer fracaso. Y antes imposible, ¿no? Porque tu madre quería que nacieras en Baigorrita, pero la partera estaba en Morse. Un episodio irrisorio, porque nosotros ya vivíamos en Caseros, provincia de Buenos Aires, que está pegado a la capital, forma parte del conurbano, del Gran Buenos Aires. Pero mi madre tuvo la idea, como sus mayores vivían en el pueblo de Baigorrita, cercano a Junín, unos 250 kilómetros de Buenos Aires, de trasladarse y tener su parto allí, para que yo naciera donde habían nacido todos sus mayores. Y resulta ser que el día en que tenía que nacer, la partera no estaba en Baigorrita, y estaba en el pueblo de al lado, que es Morse, y entonces se tuvo que trasladar, y nací en Morse. Lugar donde nunca más lo pisaste. Ni volví. Eso realmente es un fracaso muy fuerte. Hacer un viaje para que tu hijo nazca en un lugar que parece de algún modo simbólico y qué sé yo, y que tenga que nacer en el pueblo de al lado. Bueno, así ha sido toda mi vida, ¿no? Naciendo en lugares equivocados y todo por el estilo. Uno muchas veces puede encontrar explicaciones precisamente en ese tipo de infancia, en un hogar que estuvo plagado de lectura y de libros constantemente, y que antes de saber leer, vos ya jugabas con libros. Sí, claro, en casa había muchos libros, no es que hubiera ni siquiera una biblioteca. Había, sí, pero había muchos libros sueltos porque era una casa muy grande y allí vivían mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela y alguna tía soltera, algunos de mis tías solteras. Y todos estudiaban o ejercían la docencia, como el caso de mi madre. Entonces andaban libros por ahí, por todas partes. Eran todos muy aficionados a la lectura. Yo cuando era chico jugaba con los libros, los apilaba, hacía trencitos. Y después se me ocurrió la posibilidad de leerlos. Pero había una tía que te enseñaba a leer. Mi tía Elma, sí. Claro, pero Elma no te hacía leer por la finalidad en sí, sino como para... Vos te autodenominaste como un fenómeno de circo, de contestatario y malas palabras, como para presentarte con el resto de la familia. Yo era el primer chico que había nacido de los que después fueron mis primos. Y entonces todos jugaban conmigo y trataban de escandalizar al resto de la familia. Entonces me enseñaban las peores malas palabras, pero también, entre todas esas malas prácticas, por ahí me enseñaban a escribir, un poco en secreto quizá. Mi tía Elma sí venía, a ver, mira, escribí tal cosa. Después, mirá lo que hace y así me fui dotando de una colección de saberes que en realidad estaban no planificados, eran muy desordenados y también así ha sido mi vida, de muchas horas dedicadas al saber, pero no sé si por buenas razones. Cuando yo empecé a leer, me dio por leer novelas policiales. Y yo creo que he leído 500 novelas policiales tranquilamente. Bueno,
no han sido importantes en mi vida. Resulta que una de esas novelas policiales era una novela de Chesterton. Y ahí le pregunté a mi madre, ¿y este tipo por qué no es igual que los otros? Y me di cuenta que había otra cosa, un paso más adelante, que era la literatura, ¿no? Que era la literatura. Y ahí sí tuve un rumbo, pero también he leído tanto y muchas veces inútilmente. Mira, había una colección de libros de detectives de Editorial Thor, que era una editorial de Buenos Aires bastante, discutible, y era la colección de Mr. Reader, que era un detective, tiene su gracia, pero yo debo haber leído 100 de esas novelas. Y bueno, ¿por qué no ocupé ese tiempo en leer otras 100 cosas? Después también leí otras cosas, pero yo perdí mucho tiempo aprendiendo bobadas. Después perdí mucho tiempo, y no saben cuánto me arrepiento, en juegos, en jugar a la baraja, por ejemplo. Me había hecho amigo de un grupo de adolescentes que jugaban al póker, al punto y banca, al baccará, al chinquín, al desconfío, a la brisca, al 3-7, al codillo, al truco, a la escoba de 15. Bueno, y me los aprendí a todos los juegos. Y después pensé, pero ¿cuánto tiempo estoy perdiendo en esto? Y ahora no juego, pero a nada. ¿Y no ganaste nada con ese juego, con esa parte lúdica? No, más bien perdí. Más bien perdí. Alejandro, perdí en muchos casinos, soy perdedor en muchos casinos. En esos incluso juegos, en este que estaba acá. En este que estaba acá también. En esos juegos aparece también en tu infancia, preadolescencia, que jugabas a la radio. Básicamente a que transmitías fútbol. Sí, claro, pero era uno de tantos. Uno de tantos. Jugaba a ser colectivero, pero la radio jugaba mucho, sí. ¿Soñando quizás el futuro? No creo. No creo. Yo jugaba a que hacía radio en ese momento. Nunca pensaba, me voy a entrenar con estos jueguitos para que cuando sea grande, etcétera. Pero a mí cuando sea grande no me interesó nunca. Y no me interesa ahora tampoco. Yo hago lo que hago por el presente. Salvo un detalle. En los últimos años, y especialmente después que nacieron mis hijos, hay una preocupación que yo no tenía antes, y que es la vida de mis hijos, que se me antoja más importante que la mía. Y entonces aquel desinterés que yo tenía, aquella nula percepción del futuro que yo tenía cuando jugaba a la radio, se me perdió. No solo la tenía cuando niño, ese desinterés por lo que vendrá, la tenía especialmente cuando joven y ya cuando muchacho grande, digamos. Yo me tengo a mí, decía. Entonces, fácilmente abandonaba los trabajos porque me fastidiaban. O siempre preferí esto. Prefería ser feliz antes que ser próspero. Y entonces, si me ofrecían prosperar trabajando en el banco, inmediatamente decía que no. Nunca pensaba. De hecho, mi comienzo en la radio es a partir de una renuncia. Yo tenía un trabajo bastante bien pago en una agencia de publicidad, donde yo trabajaba, era redactor publicitario, tenía cierto estatus ahí, teníamos un equipo creativo y cobraba muy bien. Y me vinieron a ofrecer hacer un programa de radio. Y yo tenía firmado un contrato de exclusividad con los tipos estos de la agencia de publicidad. Me dijeron, no, si vos haces este programa, no podés
tenés que trabajar aquí solamente, no podés trabajar en otro lado. Bueno, le dije, me voy a trabajar a otro lado. Y me fui a ganar 10 veces menos. 10 veces menos. Pero era más feliz haciendo eso. Claro. Y vos dijiste que esa percepción cambia a partir con de la tus llegada de tus hijos, que llegan sin planificar, además. Sí, claro, cambia. Y empecé a pensar como piensan los buenos burgueses en ese sentido, ¿no? Y bueno, no es que yo fuera el general Belgrano, famoso por su desinterés, no. Mire, si a mí me ofrecen, ¿quiere ganar poca plata o mucha? Bueno, deme mucha. ¿Quiere ir a un buen hotel o a uno malo? Quiero ir a uno bueno. Pero en realidad las cosas se planteaban como lo dije antes. Yo prefería ciertas felicidades a ciertas prosperidades. Ahora hago un poco más de fuerza, justo ahora me dirá usted, ¿no? En que es tan difícil prosperar. Ustedes deben recordar una época en que las personas que hacían lo que nosotros, como hombres de radio, hacemos hoy, tenían más plata que nosotros. Yo no sé cómo sería aquí, pero en Buenos Aires, los que trabajaban en radios importantes eran tipos muy... Incluso la generación anterior, de tipos que yo conocí, que hacían, no digo lo mismo, hacían cosas mucho mejores que yo, pero eran mucho más prósperos. Y llegamos a obtener una cierta notoriedad, me estoy refiriendo a mí, en un momento que ya no. Ya no. Alejandro, vinculado a lo de tus hijos, ¿no? Y a lo del futuro. Vos alguna vez dijiste que no está bueno decir, me hubiese gustado cambiar esto porque estás ante el riesgo de que sea peor de lo que te ha tocado. Y justamente pusiste en alguna entrevista el caso de tus hijos, que no fueron planificados, y si yo hubiese cambiado eso, que terminaron siendo lo más grande de mi vida. Claro, el asunto es, ¿qué cosa cambiaría usted de su vida? Te hacen esa pregunta, ¿no? Y yo dije, ninguna. Pero no porque esté orgulloso de mi vida, por el contrario, pero es el temor supersticioso de que si tocas algo, a lo mejor estás derrumbando lo más feliz que has tenido en la vida. Y el ejemplo son mis hijos. Son hijos no planificados. Y a lo mejor en un primer momento, yo pensé, uy, qué macana que hice, ¿no? Y te hubieses perdido lo que te... A ese tonto, si le hubieran preguntado, ¿querés haber vivido esto? ¿O no querés, o preferías retroceder el tiempo? Y sí, retrocedo el tiempo, así eludo una responsabilidad y mirá lo que me perdía. Claro. Me perdía lo mejor de mi vida. Ahora, el tiempo gastado en barajas, sí. Capaz que el tiempo gastado en barajas, sí, porque uno no engendra, por suerte, ¿no? Sí. Uno no engendra jugando al chinchón. Alejandro, hablando de felicidad y como decía usted que prefiere hoy ser feliz a muchas otras cosas, ¿la música lo hace feliz? Sí, cuando digo feliz, lo estoy diciendo como una comodidad del lenguaje. Yo no estoy seguro de que exista la felicidad así como un estado o un lugar en donde instalarse, etcétera. Pero bueno, digamos que la música para mí es una buena noticia del universo. Bien. Me hace dichoso y es casi la única cosa que no me fastidia, incluso en el proceso de elaboración. Cuando uno está escribiendo un libro, sufre. Mientras escribe, sufre porque siente frustración. Es muy largo todo. Escribir es enojoso. Si uno escribe a mano, parece que no terminan nunca las palabras. Si uno escribe a máquina, se cansa, comete errores. Si uno dicta, lo mismo, le parece que el otro copia otra cosa. Bueno, suelo decir que uno empieza a escribir algo y está trabajando toda la tarde, escribió 2 páginas. Y se pregunta, ¿y cuánto pensás que va a tener este libro? Y unas 500 páginas. Y, bueno, nunca lo voy a terminar. Nunca. En cambio, la música
mientras uno compone, aunque no le salga nada, está haciendo música, está tocando. ¿Y qué instrumento Está tocando el piano. ¿Y qué instrumento el acordeón? Que es el que El vos, instrumento mío es el acordeón, lamentablemente. Sí. Sí, vos sabés que Alejandro acá quería mostrar un acordeón, pero lo alquilaba muy caro, era realmente para alquilar. Realmente por Qué eso, si no te lástima, hubiese dado qué un acordeón. lástima. Y el acordeón tiene un nexo y una vinculación con un hecho que vos lo definiste como de miseria humana y que te tiene a vos como protagonista en Barcelona, en el pub Kilómetro. Sí, Puede ser. el pub Kilómetro. Que fue algo de las pocas cosas que podemos hablar que te arrepentiste. No, sí, me arrepiento. Es una forma de decir, ¿no? Es una cosa, pero querer cambiarla es otra. Está bien, está perfecto. Querer cambiarla es el efecto mariposa, yo no sé cómo le llaman, ese efecto de retroceder en el tiempo y entonces a la vuelta resulta que, en fin, las personas tienen un dedo menos por algo que vos hiciste, bueno. Pero ese día fui un miserable y fue así. Yo trabajaba en el pub Kilómetro, que era un bolichito cualquiera, pero donde hacían música en España y todos eran distintos conjuntos musicales que estaban allí, que actuaban, cantaban, un lugar muy 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 lindo. Hay muchos argentinos. Allí estuvo alguna vez Chango Farías Gómez, gente que andaba por ahí por Barcelona y que por ahí trabajaba en esos lugares. Había muchos de esos lugares. Bueno, y yo estaba ahí, cantaba todas las noches y tocaba la guitarra. Y un día viene un señor y se ofrece, viene a probarse. Buscaba trabajo. Y trae el acordeón. Y tocó unas piezas en el acordeón. Y tocaba más o menos. Tocó unos tangos también. Le digo, qué lindo, a ver, me lo presta, le dije. Y yo tocaba mejor que el tipo. No es que yo tocara muy bien, pero el tipo era un acordeonista mediocre, y yo más o menos me la rebuscaba. Y cuando terminé de tocar el tango me di cuenta lo que había hecho. Había tocado mejor que el tipo. Y el tipo estaba buscando trabajo. Y yo, por el afán de lucirme, o por darme un gusto de tocar un tango allí, lo había puesto en evidencia. De ese episodio yo me acuerdo una vez cada 15 días, como suele ocurrir, ¿no? Con esos episodios en que uno no ha estado a la altura. Esperamos estar cerca del día 15, ¿no? Para no hacerse Sí, claro, recordar. pero hay muchos de esos episodios. No crea que fui miserable solamente ese día. Yo doy en pensar ahora en mis mayores y en que nada me hubiera costado ser un poco mejor. Nada. Ser un poco más condescendiente. Ni siquiera le estoy usando la palabra bueno, bondadoso, no, haber renunciado a alguna cosa, haber tenido un mejor trato, haberme ahorrado alguna palabra de más. ¿Y cuándo y por qué aparecen esas reflexiones, esos pensamientos? Aparecen a la noche y porque siento que la vida verdaderamente está llena de tristezas. Y que si podemos ahorrársela a las personas que hemos amado y a todas las personas en general, podríamos hacerlo sin mucho esfuerzo. Es ahora que tengo eso, particularmente con mi padre, ¿no? Yo era un adolescente bastante hosco con papá, y después ya, siendo un hombre, él igual murió muy joven, pero yo ya tenía 30 o 35 años. Nos llevábamos bien, pero a él le hubieran gustado ciertos mimos que yo no le hice. Y de eso me arrepiento muchísimo. Alejandro, a ver, vinculado a tu familia, yo no me acuerdo bien qué familiar fue. Vos siempre
sos contrario a la escuela a la calle, que la escuela a la calle. A la escuela de la calle. Sí, y acá está muy instalado también. Sí, la escuela gente de la dice, calle. la universidad de la calle. La universidad de la calle. Es decir, ¿qué te enseña? A pelear, a colarte en una fila. Vos siempre sos partidario del conocimiento, de leer. Y pones dos ejemplos. Uno, un familiar que creo que fue político, estuvo también como sindicalista, yo no me acuerdo bien quién fue, que tenía una inteligencia natural, por así decirlo, y no de formación. Y que a veces la sociedad se refleja en ese tipo de ejemplos para decir, pero mirá, como el músico, el que toca de oído. Claro. Y tu respuesta es, imagínate si hubiese leído o si hubiese estudiado música, lo que podía haber sido. Sí, sí, sí. Mi abuelo tu era abuelo. El ejemplo que yo usaba. Que era un hombre también muy, muy admirable, ¿no? Era sindicalista, luchador, filántropo a su manera. Mi casa estaba siempre llena de tipos que habían tenido algún problema y no tenían dónde ir, y venían a casa, esa casa grande que yo tenía. Y bueno, y sin embargo no era un hombre de libros. No era un hombre de libros. Bueno, pero si hubiera leído, si se hubiera formado, cuánto mejor hubiera sido. Incluso él tenía, por razones que no viene al caso contar, él quedó solo con sus hermanos, era el mayor de unos hermanos que perdieron a su madre y su padre, y él trabajó e hizo que los menores estudiaran. Uno de ellos fue médico, fueron todos mucho más prósperos que él, gracias al estudio que él con su trabajo le proporcionó. Y bueno, mirá si él hubiera podido estudiar. Quiere decir que cuando dice, mirá, fulano toca de oído. Sí, hay muchos que tocan de oído, tocan bien. Pero se toca mejor sabiendo. No. Así que, del mismo modo, el caso de la Universidad de la Calle quiere vindicar esa cualidad natural que tiene la gente, y a mí me parece muy bien que la tenga. Pero, primero, no es un ejemplo muy feliz, es decir, lo que se aprende en la calle. Yo estuve mucho en la calle y le juro que lo que se aprende son canalladas. Son 90% canalladas. Es decir, a la calle le parece fantástico rajar sin pagar, por ejemplo. A mí también. Pero es verdad, como que Pero bueno, hacer un piola. Hay una es que una cosa que yo la tengo tan en la cabeza porque la he vivido, de oír a tu alrededor tipos que se jactan de haberle hecho pagar copetines a otro. O sea, el que paga es un gil. Eso es una cosa de miserable. Para mí, el que paga es el generoso, el que merece reconocimiento. No es siempre el que tiene plata el que paga, ¿eh? No, claro. A veces paga el que menos plata tiene. Es un gesto. Sí, fui a chupar de ojo, me colé en tal lado, para no hablar de lo más pesado de la calle, ¿no? Claro. Del lado oscuro de la calle, el lado del delito, el lado de los vicios, el lado de la perdición, que está al alcance hoy de cualquiera. Estamos a un botón de ingresar en el mundo del delito, de la droga, de la degradación, diría yo. Y bueno, eso te enseña la calle. Bueno, de otro lugar, a ver si... A mí me dijo un tipo, cuyo nombre ahora no recuerdo, que fue ministro de Educación de la Argentina. En un debate dice, bueno, pero tenemos que abrir las ventanas de la universidad para que entre un poco el ruido de la calle. Le digo, mire, si usted escucha 10 minutos lo que está pasando en la calle, va a cerrar la ventana de nuevo. Hay una etapa de prehistoria radial antes de la venganza, ¿no? Quizás arrancar ahí en Radio del Mundo. Primero a las 7:30 de la mañana, ¿no? Y después cuando lo llevan con Castelo a la 1 de la mañana. Sí, hay varias. En realidad, que la primera vez que yo hice radio fue en un programa que tenían unos muchachos que yo conocí cuando trabajaba en la publicidad. Los conocí un poco de casualidad y después fueron compañeros míos durante toda la vida. Y estos tipos
también trabajaban ocasionalmente en el mundo de la publicidad. Les puedo nombrar algunos: el Negro Fontana Rosa, Caloi, Trillo. Carlos Trillo, que fue el que me los presentó a todos. Ese fue el que... Ese trabajaba conmigo, Trillo. Y me los presentó a todos: Carlitos Marcucci, Alberto Brócoli, Munstock. Marquitos Munstock. Y todos esos tipos tenían una vez a la semana o una vez al mes, ni me acuerdo la frecuencia, en Radio Municipal, que entonces era una radio de la municipalidad y una radio interesantísima desde lo cultural, y estaba en el 710 del dial. Bien. Tenía un programa llamado Humor de la Galera, y una vez me llevaron a mí. Esa fue la primera vez que yo hice radio. Preparé, ya ni me acuerdo qué, pero después sí, el primer programa en donde yo trabajé y me pagaban por ello fue Mañanitas Nocturnas, que era a las 7:45 de la mañana, con Mactas, con Mario Mactas y Carlos Ulanowski. Y ahí yo hacía un personaje que se llamaba Gómez, el equipo inmóvil. Era un tipo que aparentemente llamaba de afuera, pero que enseguida se hacía evidente que estaba en su casa o en el boliche de la esquina. El tipo decía que estaba en Rusia, cubriendo, andá a saber qué, inventaba todas las noticias. Tenía su gracia eso, y un poco del tono radial que yo tengo hoy. O sea, no hablo solamente del tono, de la inflexión, de la forma de hablar. Yo se la copié a Mario Mactas. Mario Mactas hablaba así. Decía: pero si usted hablara solamente de lo que sabe, estaría condenado al mutismo más absoluto. Y yo le copié eso, y traté de copiarle también el buen uso del lenguaje que tenía Mario y la rapidez que él tenía para elegir las palabras adecuadas. Se quedó en imitación nada más, pero a él le debo Alejandro, ese tono. Antes de seguir en este mundo que hoy es presente y es la radio, para cerrar, no sé si cosas que no fueron tan gratas, pero estuviste en la Marina y estudiaste Derecho también, para después, bueno, desembocar en la publicidad, que algún día dijiste, sí. Y si estas personas no hubiesen aparecido en mi vida, yo quizá seguiría haciendo publicidad, como algo claro, definitivamente sí. que no era deseable. No era feliz ni era bueno. Claro. No era bueno. Lo peor, no te gustaba. No me gustaba. Que tú no eras bueno, pero que sí gustaba lo que hacías. Mejor que yo. Eso lo has dicho también, que vos no te sentías que eras bueno, pero sí el trabajo que entregabas a los otros les gustaba. Ah, sí, pero a lo mejor les gustaba porque yo era divertido, yo era un buen elemento en el grupo. Vamos, algunos me querían, no como ahora. Y entonces por ahí les parecía que era bueno lo que yo escribía, pero yo creo que no era un buen profesional. Y era muy infeliz. Imagínate una reunión donde hay 5 o 6 tipos, 2 horas discutiendo a ver si había que decir vea o no deje de ver. Mi respuesta era: a mí que me importa. Y ahí estaba, no, porque en realidad no deje de ver es una negación y sería mejor hacerlo por la positivo. Vea esta noche a las 21:30 tal cosa. Yo dije, ¿por qué no me moriré? ¿Y la Marina qué te dejó, Alejandro? La Marina no, me dejó buenos recuerdos, pero yo preferiría no haberlo hecho. Claro. Desde luego, el servicio militar es una porquería o mejor dicho, era una porquería en aquel tiempo. No era más que una gigantesca payasada. Los conscriptos, no en el caso mío, ni de Marina, no, pero era muy habitual que los oficiales llevaran a soldados a arreglarle el fondo de la casa, ¿viste? Cosas así. Bueno. No sé si lo nombraste, pero una persona clave también para salir de la publicidad, para meterte en los mundos que te metiste después, fue Manuel Ebecuós. Sí. También. Sí. ¿Cómo fue bien eso?
¿Tuviste que representar una última cena? No, yo lo conocí a Manuel Becuoz en una fiesta, Sí. donde nos invitaron a un grupito de amigos, que solíamos también hacer algunas improvisaciones, porque nos gustaba. Y en esa fiesta había un montón de desconocidos, entre ellos Manuel Becuoz, que era novio de una amiga mía. Y en determinado momento, no sé por qué, sin que viniera mucho al caso, hicimos una última cena en lenguaje gauchesco. Y entonces empezamos, ahí, qué sé yo, uno hacía de Judas, y decía, vamos a traicionarlo a este que ya me tiene cansado, todo el lenguaje de gaucho. Cosa que después repetimos ya artísticamente cuando yo filmé o hice para la televisión, recordando el show de Alejandro Molina, dirigido por Juan Campanella, donde estaban todos los muchachos, estaba Marcos Musto, bueno, todos los que... Y ahí yo me acordé de ese episodio y hicimos una última cena. Estaba Eduardo Blanco haciendo de Cristo. Eso, también, ¿viste? Hablaba así. El otro día voy a un casamiento, bueno, viste cómo soy yo, ¿no? Y me dice el tipo, se acabó el vino. Y yo le dije, quédate tranquilo. Y ahí nomás le hice 2 barriles, 3 barriles, qué sé yo, ni me acuerdo. Y Judas dice, este flaco siempre está dándose dique ahí. Bueno, una cosa así era. Cuando Manuel vio eso, me encaró y me dijo, ¿vos qué estás haciendo? ¿De qué trabajás? Mi respuesta sincera fue de nada. Yo no estaba trabajando. Había abandonado la facultad. Con algunos buenos resultados, a pesar que no te gustaba. ¿Cómo? Con algunos buenos resultados, curriculares, buenos exámenes, alguna materia. Sí, pero no me gustaba. ¿No te gustaba? Yo salí un día de un examen que di con nota, que era Derecho Constitucional, y le dije, bueno, no vengo más. Y no fui más. Pero porque también eso provenía de una decisión liviana. Todos mis amigos iban a estudiar Derecho, los que eran compañeros míos en el colegio. ¿Y yo dónde voy a ir? ¿Dónde van todos? No, todo. ¿Te interesa el derecho en absoluto? ¿Y por qué no fui a estudiar filosofía y letras, que sí me interesaba? ¿Qué sé yo? Porque era más pesada la ¿Qué decisión. sé yo? Porque no iba nadie. Porque iba a estar solo. Porque no iban a estar mis amigos queridos que iban a estudiar Derecho. Y bueno, si todos los amigos van a estudiar Derecho, yo también. ¿Qué me importa ser abogado? Si no es eso lo que quiero. Lo que yo quiero es hoy. Quiero estar con mis amigos. Eso dije. Y ¿sabéis qué? Tenía razón. Que bueno, y eso después lo podemos anexar con el ejemplo del fútbol, ¿no? Cuando se eligen, que esa está buenísimo. Claro. Momento más desolador que el Noticia, pero se va a ir avanzando. Bueno, este Becuoz vio eso, ¿de qué trabajás? ¿Qué sé yo? De nada, no hago nada, no estudio nada, voy a jugar al pase inglés todo el tiempo, una porquería. Y me dice, vení el lunes, que yo estoy trabajando, estoy armando un equipo para una agencia de publicidad, bla, 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 fui, pum. Y ahí arrancó ese camino. Para mí me cambió la vida. Empecé otra vida. Empezaste otra vida. El Tano te hablaba de mañanitas nocturnas. Otra vida mucho peor. Sí. En Radio El Mundo, que te ofrecen un horario que para vos era un bajón. ¿Quién nos va a escuchar? A la 1 de la mañana. ¿Quién nos va a escuchar? Y ven y te dijeron, pero a un mes. Sí, Castelo me dijo eso. Y yo le dije, vamos, no. Pero a un mes. Y no va a escuchar nadie. Y ahí empieza un periplo divino. Sí, Desde la gente que empieza a venir, escondiéndolo abajo de la pecera, de la vidriera. Y los números de las audiencias que empezaron a llegar. Y dije, ¿cómo puede ser que los escuchen estos tipos? ¿De dónde salieron? Contá un poquito cómo era que los iban escondiendo y todo. Bueno, contrario a las decisiones el programa, nunca pensamos, no es que nosotros nos reunimos y dijimos, vamos a hacer un programa con público, acá en el Sodre, que sé, no, nada. Empezamos a hacer un programa a la 1 de la mañana en el último de los estudios. Bueno, un día apareció un pibe. Sí, bueno, venía a pedir permiso a ver si puedo presenciar el programa. Bueno, ¿cómo no pasa? Sentó en la mesa el tipo. Por ahí vinieron 2, 3 más, 4. Y empezaron a hacer un poco de ruido. Porque a veces se reían.
Entonces, los jerarcas de la emisora que escuchaban desde su casa, era una emisora donde los dueños se escuchaban a toda hora. Y a mí eso me parece bueno. Lo extraño mucho eso. Mira, yo me dice, ¿qué pasa? Que se escuchan risas, como si hubiera Gani. No, le dijeron, a veces viene, suponele, la novia de Castelo, alguien, algún amigo, Hugo Morfesa, y por ahí se reían. Un día cae uno de sorpresa a ver qué pasaba. Y vio que había 3 o 4. Al otro día se me está prohibido que entre gente acá. No puede entrar gente por la seguridad. Siguió entrando gente, pero esta vez, esto era en un 8º piso y el tipo de abajo era amigo nuestro, el tipo de la puerta. Cuando venía alguno de estos macanudos, nos llamaba y decía, guarda que viene fulano. Entonces ahí escondíamos a los oyentes ilegales. A veces en oficina, a veces los sentábamos acá. Claro. Y del otro lado no se veía. En la parte de abajo del vidrio. Claro. Por donde el operador mira, y que es donde en realidad se asomaba el jerarca. Claro. No se metía dentro del estudio. Se metía donde está el control, echaba una mirada y veía que no había nadie. Pero abajo, acá agachado, había 10. Al final ganamos la batalla, habilitaron primeramente un estudio nuevo, después empezamos a transmitir desde afuera. Auditorios y empezaron. después nunca más volvimos a un estudio. Y pasó a ser más que un fenómeno radial, un fenómeno teatral. Exactamente, sí, sí. Y todos los contenidos se resignificaron, me parece a mí. Qué buen momento, Leo. La verdad que sí, Tano, la estamos pasando bárbaro. Momento de hacer la primera pausa. Si recién te enganchás o si no reconociste la voz, yo creo que es más factible lo otro, para que no sepas que estamos con Alejandro Dolina en este nuevo Charlemos de Voz. Hacemos la pausa. Y se van los libros. Y se van los libros, es verdad. Estamos sorteando 2 libros de Alejandro Dolina, el último. Al que pierde, le dan Y es más, y si se portan muy mal, si él quiere, los autografía. ¿Puede ser? Pero sí, Sí, claro, bueno, entonces 2 libros autografiados. Olvídate. Venimos de Rolón, Sí, con señor. libros autografiados de Rolón, y ahora con el señor Alejandro Dolina. Pausa. Estuvo Rolón, ¿no es cierto? La Sí, semana pasada. Exactamente. Claro, qué fantástico. Rolón, ¿eh? Fantástico. Sí. Piensa en serio. Sí, señor. Yo le tengo una gran admiración, además de ser posiblemente mi mejor amigo, porque él se incorporó a nuestro grupo siendo bastante joven y después se fue, pero se fue porque desarrolló su propio mundo y yo lo asistí a ese crecimiento y lo fue disfruta. como si creciera yo también. Claro, lo disfruta. Lo disfruté tanto y lo disfruto tanto. Cuando veo ahora las cosas que él hace y la forma en que, lo voy a decir, aprendió a pensar, la forma en que aprendió a pensar, yo me siento orgulloso de ser su amigo, pero contento. Cuando vos ves un amigo que está cada vez más inteligente, te pones contento. ¿Te imaginabas aquella charla del café cuando vos le dijiste, te vas, ¿no? Cuando se reunieron y vos ya sabías que se iba. Sí, claro. Él nos contó eso acá, Sí, aquella charla. sí, ¿Te sí. imaginabas? Yo sé que no sos muy de proyectar futuro, pero todo esto que vos estás diciendo, que aprendiera a pensar. Sí, claro, bueno, yo sabía que se iba por eso. Ya venimos. Dale, ya venimos.